Amén, hermanos. Vamos a buscar en el libro de Daniel capítulo 1 y vamos a leer el versículo número 8. Vamos a comenzar con ese texto para nuestro mensaje de esta tarde. Nos ponemos de pie para leer en reverencia la palabra de Dios. Y dice así, hermanos, si son tan amables y gustan leer juntamente conmigo, vamos a leer el versículo 8. Y dice así: y Daniel propuso en su corazón de no contaminarse en la ración de la comida del rey, ni en el vino de su beber. Pidió, por tanto, al príncipe de los eunucos de no contaminarse. Hasta ahí la lectura, hermanos. Ahorita vamos a ver algunos detalles tocante a la vida de Daniel, que es uno de los personajes de la Biblia que nos llama mucho la atención, que bendice nuestras vidas por mostrar esa tremenda fe que él pudo ejercer en su tiempo, en su vida. Vamos a orar primeramente, pedimos al Señor que nos ayude a entender el mensaje. Padre, gracias te damos una vez más por el privilegio que nos das de poder estar hoy aquí en tu casa de oración. Pedimos, Señor, que bendigas el mensaje, todo lo que acontezca sea de gran bendición a nuestras almas, nuestras vidas, que tu Santo Espíritu lo conduzca todo para que todo llegue a ser para honra y gloria de tu nombre. Úsame nada más como un instrumento, habla a través de mi boca y recibe toda la honra y toda la gloria. Te lo pido en el bendito nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Sin duda alguna, en la historia hay muchos personajes que pusieron en marcha y pusieron activa su fe, mostraron con hechos que tenían verdaderamente fe en Dios. Y hablamos de hombres que fueron probados, como Daniel. Daniel fue uno de los hombres que fue probado. Primeramente estaba cautivo. Aquí en el acontecimiento del libro que leemos acerca de Daniel, él era un cautivo, había sido llevado preso. Lo habían capturado junto con otros más jóvenes, siendo que en ese tiempo era un joven todavía Daniel. Y él vivió, hermanos, en un país que no era el suyo, y ahí en ese lugar él mostró la fe suficiente. Él no dejó de tener fe en Dios. En esta tarde, hermanos, quiero que hablemos acerca de una fe firme, una fe que no se tambalea, una fe que no se dobla, sino que es una fe que se mantiene a pesar de las circunstancias. Conocemos la historia de Daniel. Sabemos lo que sucedió con él, hermanos. Como dije, primeramente él estaba cautivo, hermanos, sirviendo a un rey que no era el rey de Israel. Así que ahí en ese entorno vemos la vida de Daniel, cómo él se mantuvo siendo fiel a nuestro Dios, manteniendo su fe en el Señor. Estuvo en el foso de los leones, como dice la Escritura. Él ahí fue probado de una manera muy severamente, hermanos. Y sin embargo, Dios hizo un milagro en la vida de Daniel, solo para premiar su fe. La fe grande que él tenía, esa fe firme que no se movió para nada. La historia nos narra, hermanos, que los compañeros de trabajo de Daniel tenían celo de él porque lo veían prosperar, veían cómo Dios lo prosperaba, cómo Dios lo bendecía, y había envidia, por supuesto, y buscaron de qué manera hacerlo caer, y dice la Biblia que no encontraron absolutamente nada. Así que la única cosa que se les ocurrió, lo que se les alcanzó a hacer, fue que se dieron cuenta que era un hombre de oración, y ellos fueron con el rey para poderle hacer que firmara un edicto donde nadie debería de hacer ninguna oración, ninguna petición a nadie con excepto del rey. Así que esa fue la forma que ellos acusaron a Daniel. Ustedes conocen esa historia. A causa de eso, hermanos, cuando la Biblia dice que cuando Daniel se dio cuenta que había sido firmada esa ley, él continuó orando, siguió orando, firme en su fe. Pues bien, hermanos, yo creo que hay varias cosas que nosotros debemos de analizar de la vida de Daniel, por lo menos 3 cosas.
Tres cosas que quiero que miremos en esta tarde, hermanos, de una manera breve. Primeramente vamos a hablar acerca de Daniel. Conocía las escrituras. Por esa razón, él tenía una fe inconmovible, una fe que no se movía. Todo aquel que conoce la palabra de Dios, todo aquel que se ha instruido en la palabra de Dios, nunca se moverá de su fe. No por nada dice la escritura en el libro de Proverbios, instruye al niño en su camino. Allá por el capítulo 22, ustedes recordarán el verso 6. Instruye al niño en su camino y aun cuando él fuere viejo, no se apartará de él. Va a permanecer firme. Pero ¿cómo hay que instruirlo? Hay que darle el conocimiento de la palabra de Dios, que tengan temor de Dios. Entonces nosotros, hermanos, podemos encontrar que la primera razón por qué Daniel tenía esa fe tan firme es porque era un hombre o un joven que conocía las escrituras. Mire usted el versículo número 3 de este capítulo. Capítulo 1, versículo 3 dice: y dijo el rey Aspenas, príncipe de sus eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, y de buen parecer, y enseñados, noten aquí, en toda sabiduría. Sabemos que la sabiduría solamente proviene de la palabra de Dios. Todo aquel que lee su Biblia y que la estudia es una persona que está adquiriendo sabiduría. Son personas que saben hacer las cosas correctas. Dice que sean enseñados, que fueran enseñados en toda sabiduría y sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñasen las letras y la lengua de los caldeos. Era importante, hermanos, para el rey que la gente que trabajara con él, que sirviera en su palacio, fueran personas que tuvieran un respaldo de Dios. Aún quizás él no lo sabía, pero Dios iba a bendecir su reino, iba a bendecir su palacio solamente con la presencia de aquellos jóvenes que eran instruidos en la escritura, en la palabra de Dios. Esa es la razón por qué Daniel, cuando supo que había sido firmada el edicto, hermanos, es la razón por qué él ni siquiera, por ninguna razón, titubeó. Porque él sabía quién era Dios. Él conocía su Biblia, conocía lo que la escritura decía. Y el Señor dijo: no te dejaré. Aun cuando pases por las aguas no te anegarán. Y si pasas por el fuego no te quemará. Daniel sabía que Dios podía cerrarle la boca a los leones. Cuando lanzaban a alguien dentro del foso de los leones, hermanos, los dejaban días sin comer, para que cuando cayese alguien ahí, no solamente lo matara, sino que se lo devoraran, se lo comieran. Y la Biblia dice que cuando Daniel cayó en el foso, hermanos, los leones ni siquiera un rasguño le hicieron. ¿Por qué razón? Porque Dios quería librar a Daniel. Esa historia es una de las historias que, cuando uno la lee, hermanos, es algo que impresiona, algo fantástico de la escritura. Cómo Dios en esa noche ni siquiera, porque pasó toda una noche. Daniel pasó toda una noche con los leones. Y esa noche ni siquiera pudo pegar los ojos, como decimos, el rey Darío, ¿se acuerdan? Él ni siquiera se pudo dormir pensando en Daniel. Ahora pregunto yo, ¿por qué el rey pensaba en Daniel? Porque era una de las personas que el rey quería, lo amaba por ser lo que era. Él veía que en Daniel una persona íntegra, una persona que servía a Dios, una persona que tenía conocimientos de Dios, una persona que, hermanos, amaba la palabra de Dios. Yo creo que cuando hablamos del trabajo secular, muchas veces nosotros tenemos miedo a perder el trabajo. Cuando se trata de ponernos entre o voy a la iglesia o sigo trabajando. Porque si voy a la iglesia puede ser que me corra el patrón. Pero cuando hacemos nosotros la determinación, bueno, si me corre, Dios sabrá qué otro trabajo me dará. Si una puerta se me cierra, Dios me abrirá otra. Y cuando el patrón nos ve a nosotros con esa determinación, nos aprecian más.
aprecian nuestro trabajo, saben que Dios va a bendecir su empresa, su negocio con las manos de gente que tiene temor de Dios. Así es como Dios trabaja, hermanos. Este hombre, Daniel, hermanos, era un hombre conocedor de las Escrituras, conocía la palabra de Dios, había sido instruido, hermanos, en Israel. Desde su niñez había sabido la Escritura. Dice la Biblia, por ejemplo, en la segunda de Timoteo 3, 14 y verso 15. Si usted va ahí, por favor, quiero que vea ese texto en el Nuevo Testamento. Esto está en el Nuevo Testamento. Es la segunda carta de Pablo a Timoteo, capítulo 3. Mire lo que dijo aquí el apóstol, hablando de este preciso tema que estamos hablando en esta tarde. Versículo 14 y 15. Pero persiste tú en lo que has aprendido. En lo que has aprendido. Y qué bueno que esta mañana nosotros estuvimos aquí para aprender. Para aprender. El mensaje que predicó esta mañana nuestro hermano era precisamente acerca de aprender. Aprender las instrucciones de Dios. No basta con solamente venir y sentarse a escuchar, sino hay que aprender y ponerlas en práctica, hermanos. Amén. Y que desde la niñez, el versículo 14 todavía no lo terminé, dice: pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido. O sea, hay que estar conscientes cuál es mi conocimiento, de dónde yo he obtenido mi conocimiento. Uno lee libros, cualquier libro que uno lee, y le va a dar información. Pero ningún libro será tan benéfico a nuestra vida como la palabra de Dios. Si usted lee la Biblia, aunque no haya leído ningún otro libro, pero si usted lee su Biblia, usted tendrá muy buena información. Tendrá el conocimiento de Dios, que con eso nos basta y sobra, hermanos. Amén. Mira el versículo 15. Y que desde la niñez ha sabido, ¿qué cosa? Las sagradas escrituras. Yo veo a estos chiquilines que están aquí esta tarde. No hay que traerlos a la iglesia nada más que vengan a pasar el tiempo. Hay que traerlos a la iglesia para que vengan a aprender las sagradas escrituras. Que sepan que están en la casa de Dios. Que sepan que estamos escuchando la palabra de Dios. No venimos nada más a jugar, no venimos aquí para correr, no venimos aquí para hacer cualquier otra cosa. Vinimos para escuchar y aprender de la palabra de Dios. Es necesario, hermanos. Yo creo que el trabajo comienza en casa. Todos nosotros tenemos que comenzar en casa. Hay que enseñar la palabra a los hijos desde muy temprana edad, desde que están pequeños en casa, para que cuando vengan a la iglesia ellos sepan de lo que se trata, hermanos. Así que Pablo le dice a Timoteo: sé que desde la niñez, desde que eras niño, desde que tú eras niño, has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Entonces era importante, hermanos, conocer las escrituras, y había que conocerlos desde la niñez. Daniel no solamente, hermanos, había sido instruido en Israel con el conocimiento de la palabra de Dios desde su niñez, sino que también era de linaje real. Era de linaje real, hermanos. Era un príncipe. Ese era Daniel. Mira el capítulo 119 de los Salmos. Regresemos al Antiguo Testamento, por favor. Libro de los Salmos, capítulo 119. Es el salmo más largo, más grande, hermanos. El versículo número 9. Mire lo que dice aquí la palabra de Dios. Un bonito versículo. Ve lo que dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes divagar de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. Con mis labios he contado todos los juicios de tu boca. El versículo siguiente dice: heme gozado en el camino de tus testimonios como sobre toda riqueza. En tus mandamientos meditaré, consideraré tus caminos. Me recrearé en tus estatutos, no me olvidaré de tus palabras. Hermanos, había sido instruido, hermanos, en el palacio real. Había tenido el privilegio, la bendición de pertenecer al linaje real de Israel, hermanos.
usted y yo conocemos, según la Escritura, que nosotros somos un real sacerdocio, gente santa. Fuimos elegidos, escogidos de Dios para que anunciáramos las buenas nuevas del Evangelio, llevar la palabra de Dios, hermanos. Somos aquellas personas que Dios eligió para que fuéramos diferentes que el mundo. Daniel mantuvo una fe firme, hermanos, simplemente porque venía de un trasfondo de instrucción directa de la palabra de Dios, del pueblo de Dios, de estar en la casa de Dios y de estar en el camino de Dios, hermanos. Era de los príncipes de Israel, según lo que leímos en el capítulo 1 de Daniel, hermanos. La segunda cosa que puedo ver de Daniel, por qué él tenía esa fe tan firme, no solamente porque era un conocedor de las Escrituras desde su niñez, sino que también Daniel confiaba en Dios. Era un hombre que mostró confianza en el Señor. Volvemos al libro de Daniel, por favor. El capítulo 1, el versículo 8. El texto que iniciamos leyendo esta tarde dice: y Daniel propuso en su corazón de no contaminarse en la ración de la comida del rey, ni en el vino de su beber. Pidió por tanto al príncipe de los eunucos de no contaminarse. Daniel decidió confiar en Dios, pues él propuso en su corazón. Proponer en el corazón es decir, yo voy a hacerlo aunque nadie más lo haga. Amén. Él fue una determinación que él tomó, él decidió. Es decir, nosotros tenemos que tomar una decisión, hermanos. Tenemos que ser personas que decidimos qué es lo que queremos hacer. ¿Vamos a mantener nuestra fe? ¿Vamos a flaquear en nuestra fe? ¿Vamos a seguir confiando en Dios o vamos a dejar de confiar en Él? Dice que Daniel, él decidió, hermanos, él propuso, hizo una propuesta para sí mismo. Y el versículo continúa diciendo, dice, en su corazón. Es decir, que él no le pidió opinión a nadie. No pensó el qué dirán. No pensó en qué será o qué dirán los demás. ¿Cuál será la mejor decisión? Él sencillamente hizo como hizo Josué en su libro, hermanos, cuando él dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová. Ustedes pueden hacer lo que quieran, pero yo ya decidí lo que voy a hacer. Daniel propuso en su corazón. Proponer en el corazón habla acerca de las convicciones firmes de él en cuanto a su fe. ¿Qué es lo que cree? Había un cambio que iba a suceder en la vida de ellos. Iban a comenzar a comer los alimentos que comía el rey, a beber la bebida del rey, cosa que ellos no estaban acostumbrados a comer, cosa que no estaban acostumbrados a beber y que para ellos, hermanos, no les era permitido. Entonces él tomó la decisión de confiar en Dios más que en el rey, hermanos, porque él lo propuso en su corazón. ¿Y qué fue lo que propuso, hermanos? No contaminarse. Creo que sería una muy buena decisión del pueblo de Dios en este tiempo, decidir no contaminarse. No contaminarse quiere decir no tomar ninguna cosa que traiga descrédito a la vida cristiana. No hacer ninguna cosa, hermanos, que nos lleve a perder nuestro testimonio. No hacer ninguna cosa ni decir nada que nos esté llevando a perder nuestro testimonio con Dios. El no contaminarnos, hermanos, estamos hablando de la separación, ser diferente. Todos los jóvenes que estaban ahí, que vinieron para servir en el palacio, todos ellos, hermanos, decidieron hacer lo que el rey les dijo. Pero Daniel decidió hacer todo lo contrario. Él quiso ser diferente. Sus convicciones lo llevaron a hacer exactamente lo que Dios decía, hermano. Eso mostró la confianza que él tenía. Por eso su fe se mantuvo firme. Y una tercera cosa que puedo ver en Daniel, hermanos, no solamente, hermanos, él conocía las Escrituras desde su niñez. No solamente Daniel confiaba en Dios, pero también Daniel quería obedecer a Dios. Él deseaba obedecer a Dios. No porque estaba en una tierra extraña.
allá donde nadie lo conocía. Él bien pudiera haber dicho, bueno, aquí nadie me conoce, así que si tengo que vivir como viven los paganos, pues entonces, a cabo, ¿a quién le va a importar? Pero no, él quería servir a Dios. Más que servir al rey, él quería servir a Dios. Y esto es lo que nosotros debemos de hacer, hermanos. Tomar en nuestro corazón el deseo de servir al Señor, hermanos, y servirle de todo nuestro corazón. El versículo 9 dice: y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el príncipe de los eunucos, porque él quería servir a Dios. Dios le dio de su gracia para que pudieran, hermanos, hacer lo que Daniel estaba pidiendo que se hiciera con él. Y le dijo al príncipe de los eunucos a Daniel: tengo temor de mi señor el rey, que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él habrá visto vuestros rostros más tristes que los de los muchachos que son semejantes a vosotros, condenaréis para con mi rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel a Melzar, que estaba puesto por príncipe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías, dice: prueba, te ruego, tus siervos 10 días y denos legumbres a comer y beber agua. Parezcan luego delante de ti nuestros rostros y los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey. Según que vieres, harás con tus siervos. Toda esta historia, hermanos, sin duda alguna, nos muestra la fe y convicción que tenía Daniel solo por servir a Dios. Al cabo de 10 días, dice, tú puedes ver el parecer, dice, de los rostros. El versículo dice: pareció el rostro de ellos mejor, más nutrido de carne que los rostros de los muchachos que comían de la ración del rey. Así fue que Melzar tomaba la ración de la comida de ellos y el vino de su beber, y se los daba y les daba legumbres. Y a estos 4 muchachos les dio Dios conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencia, mas Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días al final de los cuales había dicho el rey que los trajesen, el príncipe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor, y el rey habló con ellos, y no fue hallado entre todos ellos otro como Daniel, Ananías, Misael y Azarías, y así estuvieron delante del rey. Usted noten, hermanos, todo lo que sucedió solo por la convicción de mantener firme su fe en el Señor. Ellos querían servir a Dios y Dios premió su anhelo, su deseo. Así que gracias a Dios, hermanos, por hombres como Daniel que mantuvieron su fe firme. Y luego la historia nos cuenta todas las cosas que pasaron en la vida de ellos, tanto los otros 3 muchachos como Daniel, todo lo que les pasó. Sin embargo, Dios estuvo con ellos. Pero hermanos, quiero decirles algo antes de concluir esta tarde. No solamente es necesario mantener el conocimiento de nuestro Dios, pero también hay que tener el conocimiento de las cosas que el diablo usará para interrumpir nuestra fe, para hacer debilitar nuestra fe, hermanos. En el capítulo 4, en la primera Timoteo, quiero que vea algo ahí. En el Nuevo Testamento, vamos ahora al Nuevo Testamento, primera carta a Timoteo capítulo 4, mira el versículo 1. Pero el Espíritu dice manifiestamente que en los venideros tiempos algunos apostatarán, abandonarán, ¿qué dice? La fe, escuchando espíritus de error y a doctrinas de demonios. Hay ciertos obstáculos para tener una fe firme, hermanos. Hay ciertos obstáculos que la Biblia nos dice que el diablo utilizará para que nuestra fe se debilite. En el capítulo 21, quiero que busquemos en el Antiguo Testamento, hermanos, una vez más. Vamos al libro de Proverbios, por favor. Proverbios capítulo número 21.
Mire lo que dice el versículo número 4, por favor. ¿Qué es aquello que interrumpe nuestra fe? ¿Qué es lo que debilita nuestra fe? Altivez de ojos y orgullo de corazón, y el brillo de los impíos son pecado. Esto es lo que impide, hermanos, que haya una fe brillante y firme, inquebrantable delante de Dios. La primera cosa es el orgullo. El no reconocer o no consultar y no buscar la ayuda de Dios. Muchas veces estamos, como decimos, con el agua hasta el cuello. Nos estamos prácticamente ahogando, pero tenemos tanto orgullo que no clamamos a Dios. Nuestra fe se debilita. Nuestra fe se viene abajo solamente por no pedirle a la ayuda a Dios, hermanos. La arrogancia. No solamente el orgullo, pero la arrogancia es otro de los pecados que nos debilita nuestra fe, tumba nuestra fe. ¿Qué quiere decir la arrogancia? Sé cómo hacerlo. No tengo, hermanos, que pedirle a Dios. ¿Cuánta gente, hermanos, se siente tan capacitada que creen que no necesitan de Dios? Hay tanta arrogancia hoy en este momento. ¿Cuántas personas saben que necesitan buscar a Dios y no lo están buscando simplemente porque creen que no necesitan pedirle nada a Dios? Y la tercera cosa, hermanos, que trae un obstáculo a que nuestra fe sea firme, también es la autosuficiencia. Cuando nos creemos nosotros que podemos hacerlo sin la ayuda de Dios, que lo podemos hacer sin contar con la ayuda de nuestro Dios. En el capítulo 15 del Evangelio de Juan, si es tan amable, vaya y busque ese texto, hermano, por favor. Vamos a concluir ahí. Capítulo 15. Mire lo que dijo el Señor ahí, el versículo número 5, para que nos demos una idea. Dijo el Señor: yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. El que está en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. Y luego terminó diciendo: porque sin mí nada podéis hacer. Esa es la realidad, hermanos. Sin Dios no podemos hacer nada, pero nos creemos autosuficientes. Yo no necesito de Dios. Yo no necesito de que pedirle a Dios. ¿Cuántas veces venimos a la iglesia, especialmente los miércoles, que estamos aquí en la casa de Dios, hermanos? Venimos y tomamos un tiempo, quizás breve, pero tomamos un tiempo donde podemos levantar peticiones, donde usted puede traer una petición y mostrarla a los oídos de los hermanos para que nos ayuden a orar. Pero ¿cuántas veces, hermanos, nos quedamos preguntando: ¿hay alguien que tenga alguna petición? ¿Alguien tiene alguna petición delante de Dios? ¿Quiere que oremos por su necesidad? ¿Y cuántas veces todo el mundo se queda callado? ¿Por qué razón? ¿Será que no tienen necesidad? No, sí hay necesidades. Hay necesidades que necesitamos que Dios supla, pero no pedimos porque nos creemos autosuficientes. Yo sé cómo voy a solucionar mi problema. Yo voy a arreglar mi problema. Tengo problemas matrimoniales, yo sé cómo lo arreglo. Tengo problemas familiares, yo sé cómo arreglar también mis problemas familiares. Tengo problemas económicos, yo sé cómo le hago para arreglármelos. En fin, estamos desechando a Dios, dejándolo fuera de nuestras vidas. Y es ahí donde nosotros estamos perdiendo, hermanos. Estamos sucumbiendo en cuanto a nuestra fe. Estamos caminando por nuestra cuenta sin contar con la ayuda y la presencia de Dios en nuestras vidas. Dios nos ayuda, hermanos, a mantener una fe firme. Una fe que se mantenga firme delante de Dios, delante de nuestro Padre Celestial. ¿Cómo necesitamos mantener ese tipo de fe? Una fe que no se mueve, que no se tambalea, sino que es una fe que sigue para adelante. Que esta tarde nosotros nada más meditemos, vayamos meditando en lo que Dios nos ha dicho en esta tarde. Vamos a concluir con una oración. Padre Dios, damos gracias por esta oportunidad. Gracias por hablar a nuestros corazones. Señor, ayúdanos a poner todo esto en práctica, por obra en nuestras vidas. Bendice a mis hermanos. Gracias por los que estuvieron aquí esta tarde. Ruego, Señor, que el mensaje haya sido de bendición a sus vidas y que puedan, Señor, cada uno tomar lo que cada uno necesita. Gracias por todo. Sé con cada uno de nosotros. Llévanos con bien. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.